Está la cumbre, pero también vale la pena entender, dimensionar, pues quiénes la integran y qué papel, qué peso tiene cada uno de los países que están ahí. China, evidentemente, por su potencia, por su fuerza, por su cultura, por su historia, pero también por su presente y por su futuro. Pablo Bollosa, querido Pablo, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Anabel Ortega, ¿cómo estás, Anabel? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. De nuevo, muy buenas noches. Gracias. Querido Sergio Vela. Sergio, ¿cómo Querido estás? Manuel, ¿cómo estás? Anabel, Muy Pablo, buenas noches. qué gusto. Gracias Sergio. a los tres. China, el gigante asiático. El gigante asiático dice el lugar común y parece que sí. El gigante global, diría también ya a estas alturas del partido. Sergio, una superpotencia en muchos sentidos. Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que China tuvo un largo periodo de aislamiento y también un largo periodo de sumisión, digamos, a la economía y al poderío de las potencias occidentales en su afán expansionista, particularmente en el transcurso del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Y claro, lo que explica en buena medida el asombroso crecimiento económico de China, diría más que asombroso, el gigantesco crecimiento económico de China, es una política de liberalización a partir de un fracaso absoluto de la economía que se asocia tradicionalmente con los regímenes marxistas, leninistas, y que creó una figura absolutamente atípica, que es un estado gigantesco, es el segundo estado en población. La India acaba de superar, pero bueno, finalmente hay más de 1.400 millones de chinos, tienen 9 millones de kilómetros cuadrados, se disputa con Estados Unidos el rango de primera o segunda economía, dependiendo cuáles sean las mediciones. No hay tampoco una estabilidad porque la paridad del yuan no es estable. Pero bueno, la peculiaridad gigantesca de este gigante es que la economía se ha liberalizado, pero se trata de un Estado que se asume desde su constitución como una dictadura democrática popular, donde no hay división de poderes, todo está sujeto al Congreso Nacional chino. Y bueno, ahora que justamente el presidente Biden de Estados Unidos llamó dictador al premier chino, hubo quienes se disgustaron mucho. ¿Lo dice la Constitución? China. Bueno, China no causó mucha gracia. No, pero lo dice la Constitución china. La es decir, es un caso absolutamente atípico de absoluto control férreo, político y de una economía liberal. Una economía, qué contraste, ¿no? Bueno, pero eso ¿No hay otro así? que pueda crecer, que yo conozca, y con ese éxito no. No, ¿verdad? No. Anabel, ¿cómo lo ves? Bien, pues qué buenos referentes nos das para poder abordar este tema justamente. Y sí, o sea, para China no es que sea novedad, pero lo que es novedad, y a mí me parece muy interesante en esta reunión en particular, es frente a todo este mundo global tan conflictuado por los sucesos militares, las guerras, etcétera, pues el reconocimiento de que China hoy es el que llega a esta reunión en una bipolaridad, por llamémoslo comercial, de que le disputó en su momento a Rusia, por ejemplo, que era otro tipo de bipolaridad, que era el tema de la guerra, lo militar, ¿no? Todo este expansionismo, pero hoy es lo comercial. Y entonces sí es como un reconocimiento de la comunidad global al decir China ya es este otro polo tan importante para el mundo. Y lo que dice Sergio me parece muy interesante porque sí, a pesar de que Biden ya lo había dicho y que Blinken dijo, no, bueno, su canciller es como, ¿por qué hace eso, no? Estamos arreglando la relación, tuvimos una magnífica relación, que quién sabe, una reunión de 4 horas, ¿no? Entonces son muchos temas los que seguramente abordaron, pero aquí la realidad es que también el discurso de los Estados Unidos tiene que ver con la democracia. O sea, parte de toda su política exterior, el leitmotiv de la política exterior norteamericana es la democracia. Entonces, quizá Blinken dice, no era buena ocasión, pero el reiterarlo significa que los Estados Unidos siguen con el tema. Y es un contraste, ¿no? Por supuesto. Es un foro que te permite contrastar.
Claro, por supuesto. También se hace Entonces, política doméstica en esos foros. absolutamente, y vienen las elecciones, entonces si nosotros vamos a seguir por el tema de democracia, por derechos humanos, etcétera, y desde luego tenemos acuerdos comerciales o acercamientos en temas que podemos trabajar. Pero bueno, pues para Blinken no es tan fácil de repente los cancilleres estar arreglando las agendas en este tipo de Pues sí, cuestiones. no es nada sencillo. Apagando fuego. Nada Así fácil. es. Pasando sí. fuegos. Bueno, hay otros temas también importantes, yo creo, para Estados Unidos, aparte del tema de la democracia y todo eso, que es, yo creo que principalmente el tema del fentanilo, que ha sido llamado como una guerra del opio en reversa, ¿no? Recordemos que en su momento, las potencias occidentales exportaron opio a China. Y Incitaron el consumo. Incitaron el consumo del opio. Y de hecho hoy en las escuelas chinas lo que te enseñan es que los malvados ingleses son completamente responsables de la decadencia de China porque se dieron a fumar el opio. Y ahora pues resulta que es al revés, o bueno, no sé si resulta que es al revés, pero los precursores con los que se maquila, fabrica el fentanilo vienen de China. Y llegan no directamente a Estados Unidos, sino que llegan a México y de aquí pasan a Estados Unidos. Entonces, eso nos vincula para mal a los tres países, ¿no? Hay otros temas que nos vinculan también económicos a los tres países, que es que las grandes empresas de Estados Unidos y hasta las pequeñas, pues se han acostumbrado a producir en China, ¿no? A ponerle la marca de Estados Unidos, a hacer grandes negocios porque los costos de producción en China son muy bajos. Y México ha tenido siempre esa como oportunidad y es como esa segunda carta, esa segunda opción para hacer lo mismo. Mucho más cerca, lamentablemente por la corrupción, por la mala infraestructura carretera, por un montón de cosas que padecemos en México, no acabamos nunca de aprovechar esa enorme oportunidad que nos brinda el ser vecinos del mayor mercado de consumo del mundo, que es Estados Unidos. Tenemos por una mucho. educación privilegiada. Una educación privilegiada, pero no le sacamos el jugo lo suficiente. Necesitamos sacarle mucho más jugo y aún con este, digamos, jugo a medias, somos el principal socio comercial de Estados Unidos. No, y además, acuérdense cómo era México antes de que empezáramos a exportar como locos a Estados Unidos. O sea, teníamos crisis de devaluación a cada rato, cada fin de sexenio era un desastre por eso. Nunca había dólares, padecimos de todo eso hasta que abrimos nuestra economía, que no significa, hablando de esta libertad, no significa tener grandes ideas ni hacer grandes cosas heroicas. Significa que los gobiernos basta con que no estorben, Con que no estorben. con que dejen de hacer daño. De hecho, la parte importante de economía que funciona en México funciona porque el gobierno no ha metido las manos. Sí, afortunadamente no ponen obstáculos. Ahora, esto que menciona Pablo, yo creo que es muy, muy importante, Manuel, porque efectivamente hay una apuesta de China al libre mercado. Y qué bueno. El problema es que el correlativo político sigue siendo muy, muy discutible y sobre todo bajo la óptica occidental. Porque hay una enorme aceptación, hasta donde sabemos, por parte de la población china. Entre otras cosas, Una enorme aceptación del gobierno, del sistema político. Es decir, las circunstancias, porque si hablamos de las limitaciones sobre las libertades individuales, no hay partidos de oposición, no hay posibilidad de organizarse como sociedad civil para tener iniciativas que puedan en un momento dado cuestionar la hegemonía del Partido Comunista Chino. Es un sistema de partido único, un sistema, como mencionaba, sin separación de poderes. Eso es una cosa brutal, pensar que 1.400 millones de personas en la economía más grande viven en una nación sin separación de poderes, que todo está controlado desde el partido. Es una cosa tremenda. Y a su vez el partido controlado por prácticamente una persona. Efectivamente, pero al mismo tiempo ha habido una creciente prosperidad. Entonces uno charla, yo recientemente he tenido la posibilidad de charlar con algunos distinguidos profesores chinos y en su mayoría celebran el que haya este éxito económico de China y una creciente prosperidad, incluso sin cuestionarse demasiado el tema de las libertades individuales. ¿Y será gracias al régimen o es a pesar de ese Yo creo régimen? que son muchas cosas. Yo creo que se trata de una realidad muy compleja. En primer lugar, hay una tradición cultural
en la cual no ha habido una experiencia genuina de la libertad individual. No la hay. En segundo lugar, hay un éxito económico. Y por otra parte, pues hay generaciones... ¿Cuándo es la pregunta? No lo sabemos, tampoco lo puedo vaticinar, pero ciertamente se trata de una sociedad que mayoritariamente nació y ha crecido bajo ese régimen. Entonces también hay un adoctrinamiento y hay un condicionamiento generalizado. Sin embargo, hay ciertos datos, ciertas cifras duras que son muy impresionantes. 3.5 millones de millonarios en China, 660 billonarios, los que tienen más de 1.000 millones de dólares, el billionaire en inglés. Pero además es la clase media más grande del mundo. Hoy en día, bueno, las cifras a 2018 eran 400 millones, con la expectativa de que para 2027, 2028 sean 1.200 millones en prosperidad de clase media. Entonces, estos éxitos hacen de China un gigante absolutamente innegable. Ahí está. Y luego, si vemos la gigantesca y extraordinaria iniciativa de la nueva ruta de la seda, pues también nos damos cuenta de la penetración de China por doquier. ¿Es la potencia 1, dirían, o es la potencia 2 China? Yo creo que es el contraste en las potencias. Yo creo que es este mundo distinto del que poco sabemos también. Tenemos una mirada totalmente occidentalizada y ahora que lo mencionas es muy interesante cómo este bienestar también ha dado legitimidad al gobierno. Claro. Si tú estás por allá, y bueno, yo tuve la oportunidad de vivirlo y conversar con ellos, es justamente esta movilidad que tienen de clase social, que por ejemplo, personas que se dedican al campo tienen hoy la oportunidad de estar por todo el territorio chino, paseando, disfrutando de muchísimos beneficios con un poder adquisitivo importante, y eso garantiza que este gobierno sea pues exitoso, porque dice, bueno, pues estamos muy bien. De hecho, hay muchas preguntas desde nuestra visión de cómo es posible que no tengan este tipo de libertades, y hay una pregunta muy simpática que hizo un periodista, dice, bueno, es que ustedes no tienen esto de las redes sociales, y dice, nosotros tenemos WeChat. O sea, dice, bueno, pero es que pueden tener otro. Dice, somos 1.500 millones de chinos que hablamos mandarín. Creo que no necesitamos más amigos, ¿no? Entonces, digo, es una buena respuesta. Solo para marcar el contraste, son tan conscientes de que pueden hacer ese turismo al interior, porque en los años 50 el gobierno comunista chino impuso un pasaporte interno, de tal manera que dentro de China no podías moverte sin permiso. Ni siquiera no podías cambiar de residencia. No, pero viajar, no podías ir de vacaciones sin permiso especial del gobierno chino. Tenías un pasaporte interno. Pero lo que dice ahora de los empresarios y demás, que son además muy exitosos, y este nivel de influencia también cultural en todo el mundo, el nivel de inversión en infraestructura en muchos países que pues sí puede ser preocupante también, y entendible desde los Estados Unidos, sobre todo por esta gran inversión en toda Latinoamérica, ¿no? Si ves desde el Canal de Panamá, bueno, El Salvador, Canal de Panamá, y todos estos países latinoamericanos tienen muchos tratos ya con China, y no solo eso, vemos una cena que prepara la embajada china en los Estados Unidos, con los empresarios más importantes norteamericanos como Elon Musk, que se sientan ahí a recibir y a estar con Xi Jinping, ¿no? En una cena de negocios del más alto nivel, pero sin intermediario. Sí. Porque además, claro, todas estas empresas multinacionales tienen todos los tratos permanentes y de flujo comercial importantísimo, pues de producción. Simplemente Apple, ¿no? Tiene todas las componentes, los microchips, toda esta producción y manufactura en estas zonas. Entonces, las empresas y empresarios pues están contentos con esta prosperidad. ¿Y los ciudadanos también? Bueno, no somos pues un gobierno querido, un gobierno temido. A ver, lo que pasa con los gobiernos autocráticos, con las tiranías, es que eso es muy difícil de saber. O sea, por más que ustedes me digan que han ido y conocen gente y todo, pues la verdad es que no sabemos. Y lo que ocurre con las tiranías es que digamos, en contraste con las democracias donde los problemas todo el tiempo están ebulliendo y puedes ver, digamos, las consecuencias de esa ebullición, ¿no? La puedes medir, puedes ver las opiniones divergentes. En las tiranías no. Entonces es como, digamos, es como si fuera una olla de presión que de pronto puede estallar sin que nadie lo haya previsto antes. ¿Quién preveía la caída del muro de Berlín? Nadie. ¿Quién preveía la caída del gobierno sirio antes de la guerra civil? Parecía un país completamente en paz. Libia parecía un país completamente en paz. Y de pronto, ¡prum!,
estallan. Sí, Entonces, lo que ocurre con las tiranías es que no tienen esas como válvulas de escape que permiten las libertades democráticas. Y eso es muy peligroso. Es como estar llamando siempre al desastre. El cisne negro está ahí siempre esperando porque no hay salida al descontento. Sin embargo, y en abono a lo que tú dices, Pablo, yo subrayaría, la sociedad china no ha conocido esa libertad. Entonces están satisfechos por contraste con respecto a lo que vivían anteriormente. Dentro del mismo gobierno del mismo Partido Comunista, por supuesto. porque vienen de hambrunas de decenas de millones de Y ahí muertos. sigue el retrato de Mao, lo comentábamos en Tiananmen, y la mayoría de los chinos ni recuerda Tiananmen. Ahora, lo cierto es que la iniciativa de la Ruta de la Seda, la iniciativa de la Franja y la Ruta, implica una libertad de comercio por doquier, por tierra y por mar, con bases militares, con puertos, etcétera, etcétera, con una perspectiva hasta 2049, cuando sea el centenario del establecimiento de la República Popular China. Ahí hay planeación y hay éxito. Pero el éxito no sabemos si va a ser perdurable o no, no podemos vaticinarlo, y por otra parte, no podemos dejar de advertir que ese éxito lleva aparejado una serie de controles que a los que pensamos de manera liberal nos resultan pero hay proyecto de nación, inadmisibles. O sea, hay un rumbo trazado. Sin duda. Esa es la diferencia que México, y perdón, bueno, desde que los 90, cuando empezó todo el tema de la globalidad, cómo hicimos la apertura de nuestras fronteras y todo términos comerciales y aranceles, etcétera, pues cómo nosotros, nuestra capacidad instalada no creció. Es más, durante 20 años estuvimos ofreciendo mano de obra barata, ¿no? En vez de tener competencia en todo lo que en México sí es potencia. Y de sacarle jugo, precisamente a nuestra ubicación privilegiada entre nosotros. Y recursos naturales. Gracias a los tres, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Hasta el lunes.